Miguel Ángel Rodríguez no es una buena persona. A veces queremos ver un enfoque político o periodístico a lo que es simplemente miseria humana, es decir, inmoralidad, ausencia absoluta de valores. Tiene unos objetivos de manipulación y de servir a su candidata que le llevan quizá a sobrepasar incluso más líneas. Una persona que cuando está viendo una víctima que ha perdido a sus padres en el COVID, agonizando en un hospital sin poder ni siquiera comunicarse con ellos, y que lo primero que se plantea es: voy a chequear a ver cuántas veces visitaron a sus padres. Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez, da igual donde lo pusieras, en qué tipo de trabajo, se comportaría de la misma manera. Florentino Pérez. La persona más poderosa de España. En el Parque del Bernabéu hay políticos de derechas y de izquierdas. O aparentemente. Sí, hay jueces conservadores y progresistas. Hay periodistas de medios que son supuestamente de izquierdas y directores de medios que son de derechas. Porque lo que ahí hay, en ese nido del poder que es el Palco del Bernabéu, al final es una interrelación entre los verdaderos poderes, que son tres, pero que en realidad es uno. El día que el poder está encantadísimo con un periodista, es que no estás haciendo tu trabajo. O como digo yo, ¿no? Oye, un periodista al que no lo han echado nunca de ningún sitio en este país, yo desconfiaría un poco, ¿no? Yo creo que son medallas que uno tiene que colgarse, ¿no? El que te echen de los sitios. Creo que los propios periodistas tenemos que encontrar mecanismos para autorregularnos y censurar y sacar de nuestra profesión a aquellos que incumplen los mínimos principios del periodismo. En ciertos casos, retirar las acreditaciones periodísticas o por lo menos públicamente decir: esta persona no representa el periodismo y para nosotros no lo es. Y hay que regular el periodismo para que aquellos que no hacen periodismo dejen de hacerlo o por lo menos no lo hagan en lugares donde hay que acreditarlos. Un periodista puede mentir, ser condenado por los jueces, quedar demostrado que ha mentido adrede y no tiene ninguna consecuencia. La pregunta: ¿vivíamos mejor con Franco? Y desmonto todos los disparates que se dicen del hacedor de pantanos, que para mucha gente joven, yo no sé por qué, yo había visto una encuesta en la que decían que el 36%, creo recordar, hablo de memoria, de los menores de 40 años preferían un régimen autoritario a una democracia. Gente joven que dice: por supuesto se vivía mejor con Franco. La democracia es una puta mierda. La ignorancia, ¿de dónde viene? ¿No? Que enseñan en las escuelas, ¿no? Pero es difícil combatir mitos, ¿no? Leyendas, fantasías. ¿Cómo es posible que alguien, ante una crítica a Franco, te diga: ya está el comunista este, o ya está? ¿De verdad? O sea, hemos llegado al punto del disparate de que si tú criticas a un dictador, eres, ¿sabes?, fan de Mao Zedong en China. Quiero decir, es que nos hemos vuelto locos un poco, ¿no? Y no os hablo de unas pocas personas. Yo creo que ahora mismo la mentira está ganando. Pero no es que esté ganando, es que está ganando por goleada. Y ante ese hecho fácilmente comprobable de que la mentira está ganando y por eso están llegando al poder tipos como Trump, y en Europa lo que estamos viviendo, tenemos dos opciones: resignarnos, decir, bueno, pues oye, dejemos que la mentira gane, o pelear. Y yo no concibo otra manera que seguir peleando y seguir intentando contar la verdad. David Jiménez, el director. Sí, ya, el director, yo creo que ya por esta obra, ya, este bestseller, ya. ¿Cómo estás? ¿Dispuesto a hablar sin tapujos de cómo está el periodismo? Bueno, suele ser mi costumbre y en algunos líos me mete a hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que si los periodistas no hablamos de lo nuestro, ¿con qué derecho vamos a hablar de los políticos o de los empresarios o de todos los demás, ¿no? Hablemos, claro que sí. ¿Cuáles serían ahora mismo, según tú, las principales miserias del gremio periodístico? Y aquí te pregunto, si quieres vamos a empezar por aquellas que crees que van a tener difícil arreglo
Y luego te preguntaré aquellas que crees que en sentido positivo se podrían arreglar. Pero primero lo que consideras que es más miserable del oficio del periodismo, tal y como, bueno, del oficio incluso de aquellos que están en el periodismo sin ser su oficio, ¿no? Es que ahí has dado tú en la clave, ¿no? Lo primero hay que describir es qué es periodismo, porque hoy nos encontramos con muchísima gente que se declara periodista, que no tiene nada que ver, no hace nada que tenga que ver con el periodismo. El periodismo es informar de cosas relevantes con independencia, sin sesgos, sin intereses y defendiendo el servicio público, seas un medio privado o un medio público. Al final, tú tienes que estar trabajando para la gente, para los ciudadanos. Cuando estás trabajando para un poder económico, para un banco, para un partido político, ya no estás haciendo periodismo. Estás haciendo propaganda, relaciones públicas, lo que quieras, pero no es periodismo. Y esto es una de las cosas que más daño nos están haciendo, ¿no?, a los periodistas. El hecho de que haya muchos compañeros que, atribuyéndose la condición de periodistas, estén haciendo cosas que no tienen nada que ver con el periodismo. Entonces, creo que quizá lo peor de nuestro periodismo para mí es la falta absoluta de independencia. Es decir, ejercer, y esto es doloroso, ¿no? Porque, claro, yo como corresponsal cubrí muchas dictaduras, muchos lugares donde no había libertad de prensa, donde los periodistas o los mataban o iban a la cárcel. Lo que yo nunca imaginé es que yo tendría que defender la libertad de prensa en un país europeo, democrático, como este. Y aún así hay que hacerlo. Y eso ya es triste, que tengamos que defender la libertad de prensa en un país como España. Porque aquí te pueden quitar el medio y te quitan del medio, siendo periodista, si no convienes al poder político o económico de turno. Bueno, lo sabes tú bastante bien, pero es que, vamos a ver, yo nunca he querido situarme a mí ni a ti en una posición de víctima por una razón, ¿no? Porque en los años que yo fui reportero, yo vi a compañeros morir. De hecho, en Birmania, a 10 metros donde yo estaba, mataron al fotógrafo Kenji Nagai. Tenemos los casos de Ricardo Ortega, con el que cubrí la guerra de Afganistán y que luego lo mataron en Haití. Tenemos los casos en México de decenas de periodistas que son asesinados. De mi amigo David Beriain también, por ejemplo, que no es tan lejano. Un tipo fantástico, ¿no? y valiente como pocos. Pero luego es que tenemos a los más de 100 periodistas palestinos asesinados en Gaza. Tenemos periodistas detenidos en muchos países. Entonces, es verdad que en España ni nos matan ni terminamos en la cárcel por hacer periodismo. Pero sí que te ocurre que te vetan, te echan de los sitios, intentan anularte como profesional. Es menos grave, mucho menos grave que lo que se sufre en estos lugares que describía, pero sigue siendo intolerante que en un país como España uno pueda perder su trabajo, no por hacer mal periodismo, no por mentir, que los que mienten muchas veces conservan su puesto de trabajo, sino justo por lo contrario, por hacer bien tu trabajo. Es decir, el drama del periodismo en España es que cuanto mejor hagas tu trabajo, más riesgo de que lo pierdas. ¿Tú te atreverías, David, a decir en el panorama mediático cuáles son los poderes, quién tiene la sartén por el mango, quién es muy influyente en el panorama mediático? Te hablo ya de gente que está en la dirección de medios, por ejemplo, grupos de medios, y luego te preguntaré también por empresas que crees que son las que más influyen. Incluso también luego la parte política, pero digamos tres patas. En la pata mediática, ¿quiénes crees que son los capos, entre comillas? No digo que, oye, que lo que hagan sea ilegalidades, pero bueno, se mueven, presionan, tienen sus contactos, lo que no se ve detrás de las cámaras, que ocurre en los despachos. ¿Dónde está el poder real de los medios de comunicación en España? Y luego te preguntaré por las empresas y te preguntaré también por la parte política, pero primero la mediática. ¿Sabes qué ocurre? Que el sistema que regula la relación entre los medios de comunicación y los poderes económico y político está corrompido. Entonces, cuando tú hablas y te pones a decir, bueno, este sí, este no, es que todo el sistema está corrompido. Es que es muy difícil hacer un periodismo independiente cuando dependes, para poder pagar a tus redactores, del favor de un banquero, pongamos por ejemplo, ¿no?, el BVA, Francisco González. Durante años tuvo un fondo dedicado a comprar la voluntad de periodistas. Entonces, durante todos los años que estuvo como
presidente del banco, jamás veías una sola crítica. Solo se empezó a hablar de él cuando salió del banco y ya no tenía el grifo del dinero, ¿no? Bueno, esto en cierta forma sigue ocurriendo porque, por ejemplo, cuentas en El Director el caso de Mercadona, ¿no? Que es muy, creo yo, muy simbólico de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? En El Director doy nombres concretos de empresas, hablaba de un banco. Mercadona es, yo creo, uno de los casos más claros. ¿Por qué? Por una razón muy curiosa, ¿no? Y que se cuenta con una anécdota en El Director, y es que nosotros publicamos una noticia negativa, ni recuerdo cuál, sobre Mercadona, y enseguida bajaron de la segunda planta, que era donde estaban los directivos, llevándose las manos a la cabeza, como diciendo, ¿cómo es posible que se nos haya colado esta noticia? Digo, bueno, es verdad lo que estamos contando, ¿no? No, pero Mercadona, no podemos. Y entonces yo dije, pero vamos a ver, yo no he visto jamás un anuncio de Mercadona en el periódico. Y ahí es donde me dicen, no ponen anuncios, pero nos dan un dinero en patrocinios por detrás. Y ahí es donde descubrí que no éramos únicos en eso, sino que prácticamente todos los grandes medios de este país estaban cobrando esos dineros en supuestos patrocinios de Mercadona. Con lo cual te comprabas una imagen impoluta, nunca había nada más, todo era positivo, todo era propaganda sobre Mercadona, ¿no? Desconozco si eso sigue siendo así, porque ya no estoy en los medios, ¿no? Precisamente por publicar ese tipo de noticias. Entonces, ¿tú qué crees que seguirá ocurriendo? Vamos, o sea, yo no podría decir en concreto si con Mercadona está ocurriendo, pero que las grandes empresas de este país, que los partidos políticos a través del dinero de la publicidad institucional siguen comprando periodistas, no tengo ninguna duda, y lo sé por compañeros que están ahí dentro. O como digo en El Director, ¿no? Dice, comprar un periodista en España no es posible, pero alquilarlo es una opción. Y además no es tan caro. Bueno, es mucho más barato ahora comprar un periodista que hace unos años. Y la razón es evidente. Una vez los medios entran en crisis y están con muchísimas dificultades, el poder detecta nuestra fragilidad y dice, bueno, voy a apretarles un poco más. Y una vez no somos independientes económicamente, somos mucho más vulnerables a esas presiones, a esas órdenes que vienen del poder. Y hoy es mucho más barato porque saben que estamos mucho más jodidos. Y que también hay gente que tira los precios. Te voy a preguntar, incluso hablando de Mercadona, pues casos como, por ejemplo, el palco del Bernabéu, del que también hablas en el libro, pero no me olvido de la pregunta que te había hecho. En cierta forma, es decir, serías un poco por explicar a la gente, porque si, por ejemplo, nosotros tenemos en la cabeza nombres de empresas, pues yo qué sé, del duopolio, de los periódicos, etcétera, hay mucha gente que nos está viendo que no tiene eso controlado. Explicar un poco la estructura de medios de forma los más potentes, los que tienen, o gente incluso, porque tú hablas, por ejemplo, en el libro del príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, que es un tipo que tiene poder, hablas de lo que era el poder de Paolo Basile, por ejemplo. Esa gente, esos nombres que a lo mejor muchas personas nos están viendo y no tienen en la cabeza. En España se produjo una cosa disparatada, ¿no? Y es que se permitió una concentración brutal de el poder televisivo en este país en dos grandes empresas que eran Mediaset y A3 Media. Se le quitó la publicidad a Televisión Española, todo ese dinero fue a estas dos empresas que con eso han podido desarrollar sus negocios, dar a sus accionistas muchísimo dinero en dividendos y seguir creciendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú concentras tanto poder mediático en muy pocos players, en muy pocos jugadores, pues la pluralidad es mucho menor, la capacidad de movilidad de los periodistas cuando están a disgusto en un sitio también es menor. O te echan. Te echan y no tienes dónde ir, porque además una cosa muy curiosa, ¿no? En ese mundo del poder mediático, y es que si tú has sido peligroso para un medio, ya los demás han tomado nota. Y dicen, uff, este no es dócil, este no... Y acabas pasándote, bueno, lo que te ha pasado a ti, o me sigue pasando a mí, por ejemplo, cuando saco un nuevo libro, ¿no? Y la chica de prensa de la editorial me dice, pero David, o sea, llamo a sitios donde los periodistas están entusiasmados, quieren hacerte entrevistas y tal, pero cuando llega arriba, les dicen, no, David Jiménez no,
¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque un día no seguiste las instrucciones que te dieron, ¿no? Y eso es muy triste. Entonces hay una concentración muy grande en la televisión y después tienes una concentración en unos pocos periódicos, digamos, que ahí sí que se está rompiendo mucho el monopolio, ¿no? O sea, el monopolio se está rompiendo por dos lados. Uno es a través de los medios digitales, cualquiera puede montar un medio digital, y luego en lo que tú estás haciendo o lo que estoy haciendo yo en mi canal, David Jiménez, el director, que es, nos han expulsado de los medios generalistas y montamos nuestro canal en YouTube. Y eso yo creo que es una pequeña salida, porque imagínate que no tuviéramos esta alternativa. Estaríamos completamente anulados como periodistas. ¿Qué es lo que han pretendido? Han intentado, en tu caso, matarte, en el mío también, no lo han conseguido y eso es buena noticia. Pero que lo han intentado, no te quepa ninguna duda. Y que todavía hoy, 6 años después de publicarse El Director, yo he publicado otros 3 libros después. Y que no pueda dar entrevistas en muchos medios de este país, ¿no? Como me dice la de prensa, ¿no? Me dice, es que David, no te han perdonado. O sea, una vez que estás en la lista negra, estás para siempre. Porque existe ese establishment. Oye, en ese mundo es, creo, muy revelador lo que cuentas del llamado príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, porque consigue ser un capo que tiene La Razón con una línea editorial a la derecha, pero La Sexta con una línea editorial a la izquierda, o aparentemente. Es decir, están, como diría otro, el mise repicando, pero obteniendo influencia política y dinero por un lado y por otro, y además incluso pueden llegar a tener un papel para que se quite la publicidad de Televisión Española, o eso dicen. Totalmente. Cuéntanos, ¿quién es el príncipe de las tinieblas? Que a mí esto me lo preguntan mucho, y qué papel tiene un personaje así. Bueno, se cuenta en El Director, ¿no? Se habla del personaje del príncipe de las tinieblas, de Mauricio Casals, y claro, yo, entre comillas, admiro a estos perfiles, ¿no? Que son un poco de película o de serie de intriga, ¿no? Porque no son de derechas o de izquierdas, son del poder. Y se saben mover hacia uno y otro lado, porque recordemos que ese duopolio que se crea en la televisión en España, con el patrocinio y con digamos, la intervención de Mauricio Casals, se hace con el gobierno de Zapatero, que es el que le quita la publicidad a Televisión Española. Entonces, digamos que, por ser precisos, tú sabes, David, el duopolio existía, pero se refuerza la carta publicitaria que se llevan al quitarle la publicidad a Televisión Española, cosa que ocurre con el gobierno de Zapatero. El duopolio existía, pero el hecho de que tú le quites la competencia económica al único canal de este país que tenía la posibilidad de competir con ellos, comercialmente digo, siendo una cadena pública que por supuesto recibe recursos del Estado. A mí me parece que eso fue una decisión muy equivocada, porque cuando tú das más dinero todavía a un duopolio que, como tú dices, ya existía, vale, ya existía, pero si ya existe, lo refuerzas para que todavía ganen más dinero y puedan ampliar todavía más, por ejemplo, en el mundo digital, su alcance. ¿Qué es lo que ocurrió? Se reforzó. Se reforzaron, se hicieron más fuertes, cuando en realidad lo que necesitamos en España son muchos más medios diversos que pertenezcan a diferentes personas de distinto signo y, si puede ser, independientes, ¿no? Sí, es verdad que Mauricio Casals, desde el punto de vista, es un hombre de derechas, claramente. Lo que pasa es que es evidente, pero ha estado metido en casos de escándalos de corrupción, ha estado relacionado con unos y con otros, pero lo que te decía es gente que es capaz de tener, por un lado, un canal de una línea de derechas y por otro lado de izquierdas, te damos lo que quieras, pero nos llevamos el dinero. Pero la jugada es maestra, quiero decir... Pero porque se permite y se tolera y está montado así el establishment. Si tú quieres tener un duopolio fuerte, necesitas apelar a las dos audiencias, ¿no? A la de derechas y a la de izquierdas. Al final, detrás de esto, lo que hay es un negocio puro y duro. No hay ningún interés en informar mejor a la población muchas veces, o si hay ese interés, y yo creo que en esas empresas hay buenos periodistas que lo intentan y que hacen un trabajo que está muy bien, pero la realidad es que el negocio se impone a todo lo demás. Y cuando el negocio es el que manda sobre el periodismo, normalmente el periodismo no es bueno.
Hay una cosa en la que tú incides también, el director, es el hecho de las relaciones. Es decir, no importa tanto, y sigo la línea de lo que estamos comentando, no importa quizás tanto incluso el talento, aunque lo haya, como las relaciones políticas que se establecen. Y vuelvo al caso de Casals, por ejemplo, es un tipo que, entre otras cosas, pero mucho, se dedica a eso, a tener relaciones con el poder, ¿no? Pero, y luego hablaremos quizá más con más detenimiento sobre el palco del Bernabéu. El palco del Bernabéu hay políticos de derechas y de izquierdas. O aparentemente. Sí, hay jueces conservadores y progresistas. Hay periodistas de medios que son supuestamente de izquierdas y directores de medios que son de derechas. Porque lo que ahí hay, en ese nido del poder que es el palco del Bernabéu, al final es una interrelación entre los verdaderos poderes, que son tres, pero que en realidad es uno, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que queda muy clara cuando lees el director. Por mucho que hablemos de que hay un poder mediático, un poder político y un poder económico, la realidad es que son el mismo. Y que cuando funcionan, por ejemplo, quieren eliminar a alguien, digo eliminar no físicamente, sino marginarlo, coordinan sin siquiera tener que hablar. Alguien que ataca a ese sistema de poder automáticamente recibe la respuesta del sistema y es una respuesta coordinada de esos tres poderes porque funcionan como uno mismo. Uno de los grandes problemas de la prensa en España es precisamente ese, el haber... Es decir, yo soy de los que piensa que los periodistas estamos para vigilar el poder, cabrearlo incluso, fiscalizarlo. Cuando desde el poder se cometen abusos, nosotros lo denunciamos. Pero ¿qué ocurre cuando la prensa se convierte en parte de ese sistema, en parte de ese poder? ¿Cómo vas a investigar algo a lo que tú perteneces y donde tú tienes unos intereses? Es imposible. Y por eso, la única solución que yo veo al periodismo de este país es que salgamos otra vez del sistema para vigilar. A mí me encanta el nombre de un periódico, The Guardian, El Guardián. Eso es lo que somos. Somos los guardianes del sistema y sé que suena muy romántico y a lo mejor un poquito vanidoso, pero la función del periodismo es ser el guardián del sistema. Y cuando el periodismo ve que ese sistema está abusando del poder, lo denunciamos. Y eso no está ocurriendo ahora mismo. Ahora lo que está ocurriendo es que la mitad de los medios o la mitad del periodismo de este país denuncia a un lado y la otra mitad al otro lado. Pero no hay realmente una intención de investigar el sistema en sí. El sistema sigue intocable, a pesar de que nos venden esta moto y parece que realmente hay periodismo de investigación en España. Todos sabemos que lo que hay es un periodismo de filtración. De un amigo de esta oficina o la otra me pasa un papel y yo lo publico al día siguiente, ¿no? Bueno, un amigo o un enemigo que es lo claro, que dentro del partido que te quiere hundir o que... O sea, a veces el fuego amigo, como dices en el libro, el fuego amigo funciona... Ese es el peor. Bueno, o sea... Hay que decir, gente dentro del partido que te quiere hundir, por ejemplo, puede ocurrir... El fuego amigo, tanto en el periodismo como en la empresa, como también en la política, es el que te mata. Vamos a ver, a Cifuentes en Madrid, ¿quién la mata? La matan los suyos. O sea, ¿quién tiene ese vídeo de las cremas en la que se le ve en un supermercado llevándose las cremas? ¿De dónde sale eso? Lo matan los propios muchas veces, ¿no? Y en el periodismo ocurre lo mismo. O sea, cuando tú dentro de un medio de comunicación te vuelves demasiado periodista, si haces demasiado tu trabajo, pues ocurre que te pueden echar los tuyos, los que supuestamente deberían defenderte. Yo añadiría un poder que yo creo que está ahí y no has nombrado, que es el poder judicial. En esa concatenación de poderes, donde creo que debería haber más separación, sí, para que una democracia fuera más sana, sí. El poder judicial creo que está ahí. Y los he mencionado en el palco del Bernabéu porque van mucho también. Y es verdad que en los últimos años, sobre todo, antes yo creo que había más respeto del poder judicial a las otras instituciones y ahora es verdad que estamos viendo un poder judicial que claramente ha tomado partido político. Y que están... yo creo que hay muy buenos jueces en España, pero es verdad que cuando llegan a las altas esferas, ¿no? El Tribunal Supremo, el Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, todo eso está muy politizado. Y llegan debiendo esos cargos a unos partidos, a unos políticos, y actúan en consecuencia. Y
Y creo que ha habido en los últimos años claramente una militancia del Poder Judicial en favor de causas que son ideológicas, cuando la ley no debería tener ideología. La ley es la ley y hay que aplicarla para todos igual, ¿no? Claro, uno ahora va atrás, ¿no? Y recuerda al emérito en aquel discurso de Navidad diciendo todos somos iguales ante la ley. Yo cuando me acuerdo, y me acuerdo siempre el 24 de diciembre, cuando veo a su hijo dar su discurso, ¿no? Y siempre me acuerdo de esa frase. Y entonces digo, pero, o sea, el nivel de descojono hacia la ciudadanía que fue esa frase, en un momento en el que él estaba cometiendo fraude a Hacienda, pagando dinero a amantes para que no supiéramos qué estaba ocurriendo, con el dinero de todos. Es decir, todas las golferías, y a la vez se presentaba delante de la cámara de televisión y decía, todos somos iguales ante la ley. Y a la vez, y la justicia no es igual para todos. Y a la vez había periodismo que lo sabía y no lo contaba. Bueno, cuando yo era becario ya se hablaba de la corrupción de Juan Carlos I. O sea, a mí me enviaron una de mis primeras misiones como periodista, nunca se me olvidará, fue plantarme enfrente de la casa de Bárbara Rey y vigilarla porque nos había llegado la noticia de que estaba chantajeando al rey, al jefe del Estado. Y ya entonces se sabía que el CNI estaba pagando a Bárbara Rey para que no desvelara las pruebas de que se estaba acostando con el rey. Es decir, este es un país que daría para 500 series de televisión tipo House of Cards en versión cutre y española, ¿no? Es decir, hemos tolerado tanto y además somos tan dóciles, somos tan conformistas con lo que hay. A mí eso a veces me desespera un poco, ¿no? Que no haya un poco más de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Dejad ya de tomarnos el pelo. Pero fíjate en ese sesgo que había machista, es decir, Bárbara Rey chantajeaba al rey emérito, ahora rey emérito, rey entonces. Bueno, y el rey también daba pasta a amantes para verse con ellas, utilizaba los servicios secretos para protegerle, edificios públicos como palacetes para verse con ellas. Es decir, todavía ese sesgo machista de no, ellas pérfidas que buscaban, no, él era el que se metía en donde se metía de hecho, y cómo se metía. Ella, en una declaración con la que, claro, a mí dije, pues casi que estoy de acuerdo, ¿no? Dijo, vamos a ver, si voy a ser la puta del rey, o sea, que lo pague. No me sé la cita textual, pero viene a decir, oye, este señor que se está aprovechando de todo el mundo, pues bueno, pues me voy a aprovechar yo de él, ¿no? Bueno, eso es lo que hizo. Pero al final, el problema que tiene este país, sobre todo, es que nada tiene consecuencias. Porque ¿dónde está el rey emérito? Bueno, en el exilio, ¿no? Viviendo una vida de lujo en el exilio sin pagar las consecuencias de lo que hizo. Y en general, las cosas en este país se repiten por una sola razón, y es que no tiene consecuencias prácticamente nada. Y el periodismo es quizá uno de los ejemplos más claros, porque al menos en la política y en la empresa, de vez en cuando algún juez honesto pues enchirona a Urdangarín, o a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, o sea, Rodrigo Rato, que fue vicepresidente de este país, termina en la cárcel. Es decir, de vez en cuando sí que hay algo de justicia. Pero los periodistas podemos manipular, puedes mentir, destruir la reputación de alguien, puedes chantajear a empresas. Se cuenta en El Director. Hay un capítulo en El Director que se llama Cosa Nostra, donde se describe cómo una parte de nuestro periodismo chantajea a empresas diciéndoles, si quieres que hable bien de ti, ponme publicidad, ponme patrocinios, dame dinero, pero es más, es que si no me lo das, voy a destruir tu reputación. Y eso está pasando en España sin que nadie, absolutamente nadie, haga nada. Yo, cuando publiqué el libro y me preguntaban sobre el periodismo de Trabuco, yo dije, oye, yo estoy dispuesto, y lo dije públicamente, a presentarme delante de cualquier juez y contar todo lo que yo sé sobre esa mafia periodística. ¿Tú crees que alguien me llamó? Nadie.
El periodismo de trabuco es ese, es el de pedir contraprestaciones a cambio de silenciar cosas o amenazar con informaciones. Hay una sociedad, en cierta forma, también, no voy a decir toda la sociedad, digo un sector de la sociedad que yo creo que es bastante amplio, dormido, excesivamente conformista cuando se ve que, por ejemplo, siguiendo lo que contabas del rey, puede entrar y salir de España, incluso hay gente que le aplaude o hace la vista gorda. Se sabe que tiene un dinero muy importante en el extranjero, no sabemos dónde, no sabemos cuánto. Hay testaferros, no se sabe quiénes son. Todavía andan ahora, por ejemplo, en una operación, no sé si te lo parece, de cierto blanqueo con Victoria Federica, la nieta, en programas de televisión, incluso imagen de San Isidro, la elogia a una presidenta autonómica, y la gente traga. Es decir, no sé, cuando ves estas cosas como... porque sigue la saga, hay cosas, cuando se ve el blanqueamiento con Victoria Federica, yo creo que es la continuación de esa España cortesana, del establishment. Yo creo que los españoles casi nos dejamos robar con placer, ¿no? Es como... venga más, ¿no? Que venga más. Yo creo que los políticos, por ejemplo, ¿no? Se han aprovechado mucho de la polarización que vivimos. Entonces dicen, muy fácil, si siempre le puedo echar la culpa a la otra media España, entonces yo nunca voy a tener que responder sobre mis actos, porque siempre voy a tener a la mitad de los periódicos, cadenas de televisión, etcétera, de mi lado. Y ahora incluso a los jueces, ¿no? Que se están volviendo cada vez más militantes. Entonces yo no tengo que responder ante nada, no hay ninguna necesidad. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que hemos sido, yo creo, manipulados a hacernos creer que la culpa siempre la tiene el otro bando. Y no, yo creo que los periodistas no tenemos bando, tenemos que denunciar la corrupción, venga, me da igual que sea Gürtel o que sea... lo que se está investigando con Ábalos y compañía. Pero yo lo que noto es un periodismo ahora que, y me ocurre con Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿no? Yo noto que el periodismo se ha dividido entre odiadores y cheerleaders del presidente. Es decir, o todo lo hace horriblemente mal, lo cual es imposible, o defiendo absolutamente todo lo que hace, lo cual es también imposible para un periodista. Pero no hay un juicio o un criterio independiente para juzgar qué está haciendo bien Pedro Sánchez, qué está haciendo mal. Y está haciendo cosas mal y está haciendo cosas bien. Pero todo es dos bandos. Y entonces el periodismo ha perdido su credibilidad, porque la gente ya sabe lo que van a decir cada medio al día siguiente. Tú ves 2 portadas de periódico por la mañana y de una misma información te cuentan cosas completamente opuestas. Digo, vamos a ver, eso es imposible. Si yo cojo ahora y salgo fuera y te digo, hace sol, y yo vengo empapado de lluvia, pues tú me dirás, oye, parece que llueve, ¿no? Pero da igual, porque la verdad ha dejado de importar. Ya si nos vamos a nivel global, con Trump y compañía, no te quiero decir. Pero en general, la verdad, que era un concepto importante para el periodismo, para la política, para cualquiera que quisiera mostrarse honesto ante la sociedad, ya no importa. Porque la política se ha vuelto tan identitaria, somos tan de nuestra tribu, que no vemos nada de lo que está fuera de nuestra tribu. Los que no son de nuestra tribu, todo lo hacen mal. Y los nuestros, todo lo hacen bien. A veces hay una pretensión de tener a la gente, de cierta forma, polarizada para estar... probablemente más dividida y en causas que podrían ser más comunes. Pongamos por caso, la dificultad del acceso a la vivienda, el deterioro de la sanidad pública. Imaginemos que la gente se uniera a causas que pueden ser comunes, pueden ser, que luego ya cada uno pues acaba viéndolo del prisma que lo quiere ver. Y a lo mejor tendría más miedo el poder por el hecho de que esa gente se uniera y se movilizara. Imagínate todos los sábados aquí a movilizarnos masivamente hasta que esto de la vivienda no sea una cuestión en la cual hay una enorme desigualdad y cada vez más. Bueno, nos están volviendo más idiotas a todos, enfrentándonos y polarizándonos. Y coincido plenamente contigo. Es que si yo defiendo la protección del medio ambiente, estoy diciendo algo de izquierdas, pero ¿qué pasa? ¿Que los que son de derechas no quieren un planeta más vivible? Es absurdo, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo de inmigración y describo el drama absoluto que es para alguien que huye de la guerra subirse a una patera, jugarse la vida para cruzar a otro país, y yo describo ese drama y muestro empatía, ¿es que eso es de izquierdas? ¿Qué pasa? ¿Que la gente de derechas no tiene corazón?
es absurdo. Ya, pero sí que hay propuestas que están siendo negacionistas con el cambio climático y que están colocando en el foco y en la diana a migrantes. Claro. Eso sí que está ocurriendo y son propuestas. Por eso digo que nos están idiotizando y por eso digo que es absurdo, desde el punto de vista, por ejemplo, de una persona conservadora, denostar principios que son derechos humanos básicos, etiquetarlos como de izquierda para no prestarles atención. O, por ejemplo, pasa con los conflictos. Gaza. O sea, si a mí me parece mal, que me pareció fatal el atentado de Hamas y me pareció un horror lo que hizo Hamas con chavales que estaban en un festival de música, me parece fatal que secuestren a civiles, me parece... Vale, pero si yo digo, la respuesta israelí es un gran crimen de guerra, donde has matado a más de 45.000 personas, la mitad mujeres y niños, y eso a mí me parece insoportable e intolerante. Que haya gente que le ponga una etiqueta ideológica a eso, que es evidente, porque es una cuestión de derechos humanos, de principios, de valores. Entonces, ahí es donde yo creo que nos están manipulando. Y termina siendo una cosa de izquierdas defender la vida de los niños en un conflicto. Es absurdo. O sea, entonces, yo sí creo que nos estamos cegando, ¿no? También te digo que por el otro lado, yo de repente veo a muchísima gente que me defiende dictaduras como la de Cuba, porque es de izquierdas. Y como va con mi ideología, pero vamos a ver, ¿cómo podemos defender, cómo se puede defender un régimen que claramente coarta las libertades individuales de la mayoría de sus ciudadanos? Que yo tengo en España varios amigos que han tenido que huir de Cuba. ¿Por qué no se puede ser de izquierdas y denunciar el fraude en Venezuela? Que para mí hubo un fraude electoral en Venezuela. Y no quiere decir que te gusten los que podrían llegar al poder, no. Quiere decir que evidentemente todas las organizaciones que estuvieron allí vieron que aquello no se hizo dentro de las normas democráticas. Y no pasa nada. Puedes ser de izquierdas y denunciar a los tuyos. O sea, ¿por qué no se puede hacer eso? No lo entiendo. Te voy a plantear una serie de casos más o menos prácticos de lo que está ocurriendo y te pido una respuesta más o menos escueta. La moda de determinados programas de televisión que propagan el negacionismo del cambio climático, que propagan conspiranoias, que aportan datos que luego son falsos, personajes claramente de la extrema derecha, es decir, y en máxima audiencia. A mí, por ejemplo, todo esto del negacionismo y atacar los pactos verdes como si fuera, porque como ha dicho Trump que es un despilfarro, un pacto verde, me preocupa que hay gente, creo, que es capaz de ver ovnis, pero no ve, por ejemplo, que no hiela en determinados puntos donde antes helaba o donde antes nevaba. Me parece enormemente preocupante. O sea, perder, yo creo, la perspectiva. O sea, yo creo que estamos en la era del disparate, en general, sobre todo, ¿no? La superstición está ganando a la ciencia. Tienes personas a las cuales, como decía antes, la verdad no importa. Si no se adapta a sus prejuicios, la desechan y construyen una realidad paralela. Un caso clarísimo es Estados Unidos, lo que está pasando con Trump, ¿no? No me gusta la realidad, yo construyo una y esta es la nueva verdad, ¿no? Creo que hay muchísima gente perdida, en cierto modo, que a veces encuentra referentes equivocados. Me gustaría encontrar la respuesta de por qué tanta gente en esta era que estamos viviendo. Y además, aquí una cosa que me preocupa especialmente. O sea, personas que han tenido todas las oportunidades para ser educadas, para viajar al extranjero, para formarse, que son profesionales y buenos a veces en sus oficios. Y yo tengo algunos de estos y son amigos. Y yo leo mi chat de WhatsApp y digo, ¿cómo una persona que ha tenido todas esas oportunidades puede creerse estas paridas, ¿no? Que a veces salen por ahí, ¿no? ¿Paridas como cuáles? Yo, si tuviera que ir a la cantidad de
estupideces que oigo, ¿no? Una de las últimas estaba relacionada con la vacuna de la polio. O sea, la vacuna de la polio que ha salvado a millones de niños. Es que además tú ves el gráfico y es brutal. Niños con minusvalías por la polio y de repente llega, la ciencia consigue encontrar una solución y se desploma en todo el mundo esa vacuna, ¿no? Y de repente encontrar a gente educada en un país donde, oye, te han dado todas las oportunidades, rebatirme que esa vacuna sea segura, sana y que elimine el riesgo de polio, me parece increíble. Pero es que además te dicen, es que provoca autismo. Y no hay un solo dato, ni un solo estudio médico. Todos los expertos, gente que se dedica desde hace 30 años a estudiar ese campo, te dicen que no y eso les da igual. ¿Pero eso por qué ocurre? Ojalá lo supiera, ¿no? Hombre, hay algunas causas que pueden explicarlo. O sea, yo lo entendía antes un poco más, en el sentido de, digamos, que los perdedores de la sociedad, ¿no? Alguien al que le va fatal y se siente realmente una desafección brutal hacia el sistema, porque no ha tenido las oportunidades que creía ni ocupa el lugar que merece. Quizá lo podría entender, ¿no? Decir, oye, pues una respuesta, casi un resentimiento hacia la verdad, porque esa verdad no le ha servido, ¿no? O el establishment político. Yo entiendo que haya una respuesta frente al establishment político que no soluciona problemas como el de la vivienda. Pero de ahí, de la desafección o del inconformismo, que creo que es buenísimo, ¿no? El inconformismo, pegar el salto al disparate absoluto. Creo que hay que irse a lo que somos, ¿no? Que por mucho que creamos que hemos evolucionado, por mucho que uno vea la tecnología tan increíble que tenemos, la inteligencia artificial, los móviles, lo que podemos hacer, la realidad es que seguimos siendo esos tipos y tipas que estaban en una cueva hace mucho tiempo. Es más, uno de los temores que yo tengo es que si nos quitas el envoltorio y esta supuesta pretensión de tecnología y de modernidad, estamos hoy mucho más cerca de la cueva de lo que estábamos hace 30 o 40 años. Y eso es acojonante y da miedo pensar que hemos vuelto a la tribu, que hemos vuelto a la cueva, por muy lujosa que sea, ¿no? Y ante eso es difícil ser optimista, pero bueno, espero sacar algún comentario optimista en algún momento. Te pediré como mínimo unas conclusiones optimistas o propuestas. Otro caso práctico, un programa de televisión que da voz a familiares de víctimas de las residencias y en directo, sin tiempo para contrastar, un jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, lanza un tuit con alguna evidente falta de ortografía, como intercalar una coma en una palabra, a una hora determinada de la noche, en la cual dice que esa familiar no es hija de quien es, y lo lanza, y ahí se queda teniendo el cargo público que tiene, en el programa de Évole. Esto, ¿cómo se puede interpretar desde el prisma del, si quieres, de la ciudadanía, pero también desde el periodismo? Un equipo que ha estado trabajando ve eso, y este tipo es jefe de gabinete de una presidenta. ¿Cómo puede llegar a ocurrir eso y para qué crees que, pensando en la comunicación institucional, hace eso? ¿O por qué lo hace? Tú ya sabes, hay una frase que es demasiado cliché para pronunciarla aquí, pero la voy a decir, ¿no? La de Kapuczynski, de que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, ¿no? Yo creo que para hacer bien cualquier trabajo de servicio público, tienes que ser una buena persona. Miguel Ángel Rodríguez no es una buena persona. A veces queremos ver un enfoque político o periodístico a lo que es simplemente miseria humana, es decir, inmoralidad, ausencia absoluta de valores. Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez, da igual donde lo pusieras, en qué tipo de trabajo, se comportaría de la misma manera. En política quizá un poco más porque tiene unos objetivos de manipulación y de servir a
a su candidata, que le llevan quizá a sobrepasar incluso más líneas. Pero al final lo que hay es un fondo, una persona que cuando está viendo una víctima que ha perdido a sus padres en el COVID, agonizando en un hospital sin poder ni siquiera comunicarse con ellos, y que lo primero que se plantea es: voy a chequear a ver cuántas veces visitaron a sus padres, porque ese tuit ha pasado más desapercibido y es brutal en cuanto a la miseria humana que transmite, o que niega la condición de víctima a esas personas. Es que para mí me parece que traspasa la cuestión de es un mal político, es un mal jefe de, en este caso, Ayuso. No, es que yo creo que es una mala persona, porque nadie que sea mínimamente decente, que tenga unos valores mínimos, cuestionaría la condición o el dolor de unas víctimas que han perdido a sus padres, porque uno mismo pensaría, oye, en sus padres y en cómo se sentiría. Esa falta de empatía, yo creo que no se puede explicar, más que desde, habría que irse atrás a qué sucedió en la vida de esa persona o cuál fue su infancia. Los escritores, yo también intento a veces escribir novela, intentamos explicar la condición humana. Y al final muchas veces te tienes que ir a la infancia, y te tienes que ir a la adolescencia, y te tienes que ir a las experiencias que esa persona vivió, que la han convertido en lo que es hoy. Entonces yo, como no lo conozco, cuál es el caso exacto de Miguel Ángel Rodríguez y otros, o periodistas que hacen, un periodista, por ejemplo, que destruye o intenta destruir la reputación de otra persona sabiendo que está utilizando mentiras, pues de nuevo, es que para mí no estamos hablando, no es una cuestión periodística, es una cuestión de la condición humana, de una persona que da igual donde la pusieras. Es que si la pones en un hospital, se estaría llevando los medicamentos para revenderlos en el mercado negro, porque no tiene, digamos, la fábrica moral que se espera de una persona que quiere vivir en una sociedad y con sus conciudadanos. Entonces, yo lo que veo es eso, que muchas veces tenemos estos perfiles y que el problema, y lo que nos deberíamos preguntar es, ¿cómo es posible que lleguen a donde llegan? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que alguien como Trump, que claramente a lo largo de toda su carrera se ha comportado como una persona miserable, inmoral, indecente, que ha destruido a todos aquellos que se han opuesto a él? ¿Cómo es posible no que llegue una vez a la presidencia, que puede ser un error, sino por segunda vez? Y entonces ahí es donde hay que plantearse todas esas personas que apoyan este tipo de personas, que permiten que lleguen al poder, también qué fábrica moral tienen. David, hablábamos de Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, Esther Palomera, pues se vio ese chat que tuvo en el que poco menos que le dijo: os vamos a machacar, vais a tener que cerrar. Tú, en tu experiencia como director del Mundo, por ejemplo, llegaste a vivir experiencias de ese tipo, que te sintieras amenazado directamente por tu papel de director y a lo mejor no cumplir lo que se esperaba de ti y no lo cumpliste de cara, o consideró algún dirigente político, alguien relacionado con la política, con la empresa? Yo el momento que se cuenta en El Director, que quizá para mí fue de los más duros, fue el chantaje moral que sufrí con una historia que quise publicar sobre César Alierta, entonces presidente de Telefónica, que era el mayor anunciante en los medios en España y uno de los, probablemente el empresario más poderoso. Y nosotros íbamos a publicar una historia de que tenía un hotel, era socio de un hotel en Berlín, y era propietario junto con Rodrigo Rato. Y yo no sé cómo, se enteró de que estábamos investigando y empezaron las amenazas y empezaron... tú sabes cuánto dinero ponemos en publicidad en tu periódico, ese tipo de expresiones, ¿no? Pues te lo vamos a quitar, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo al presidente de mi compañía, ¿no? Antonio Fernández Galeano, bajar al despacho del director
y desde el despacho del director tú ves la redacción. Y señalando a mis compañeros, algunos buenos amigos, porque yo llevaba 20 años trabajando para el periódico, decirme, si publicas esa información, que sepas que hay decisiones que cuestan puestos de trabajo. Y lo que me venía a decir es, a lo mejor no te importa que te echemos a ti, pero ¿y si echamos a 20 de esos amigos tuyos? ¿No? Es decir, yo creo que eso es violencia. O sea, más que te digan eres un cabrón por haber publicado algo, ¿no? O sea, yo creo que es un chantaje emocional en toda regla que te obliga a elegir, ¿no? Y son los dilemas que en el director están muy presentes, entre hacer tu trabajo, cumplir con tus principios y tus valores, o perjudicar a gente a la que no quieres perjudicar. Y yo por eso muchas veces digo, no, yo estaba más cómodo cubriendo cualquier guerra de las que tuve que cubrir como reportero que en ese despacho de director, ¿no? Donde te tenías que enfrentar esos dilemas. Luego había casos increíbles. ¿Pero se llegó a publicar? Se publicó. ¿Se publicó? Ah, sí. Sí, poco después me enseñaron la puerta. Hay una historia, mira, hay una cosa que no sale en el director, que es interesante sobre cómo me enteré yo de mi despido. Yo me enteré de mi despido en el programa de Carlos Alsina, en Onda Cero. Y recuerdo que estábamos allí, al menos oficialmente, yo sabía que yo estaba en la cuerda floja, ¿no? Y recuerdo que fue Rubén Amón, que estaba también en esa tertulia, el que me mostró un pantallazo en su móvil, ¿no? David Jiménez destituido como director del Mundo. Es curioso, ¿no? Después de haber estado 20 años cubriendo conflictos, habiendo, yo creo, un buen servicio a esa empresa, te enteras por un pantallazo de OK Diario. Es como yo me enteré oficialmente de mi despido del Mundo. Hoy me río porque me hace gracia, pero en ese día te puedes imaginar que no me hizo gracia. ¿Lo supo antes Eduardo Inda que tú? Sí. Dentro del juego que hay en las empresas de difusión, de filtración, bueno, se hizo así, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba Alsina y estábamos en un receso publicitario y me dijo, ¿me dejas contarlo? Y yo le dije, bueno, es que ni me lo han comunicado a mí todavía oficialmente, ¿no? Vamos a esperar. Y salimos a antena y entonces dijo, el audio está por ahí, ¿no? Dijo, David, sé que me vas a matar, ¿no? Y lo contó. Y lo contó, yo dije algo así como, él me dijo, tú no estás aquí por ser director del Mundo, sino por ser un gran periodista. Y te espero aquí la próxima semana. Claro, porque yo creo que tú estabas intentando mantener una formalidad que ellos no habían tenido contigo, que esa empresa no había tenido contigo. Claro, hombre, que me comunicaran a mí. Porque... Claro, a ti no te lo habían comunicado, tú todavía estabas en voy a mantener la formalidad de que me lo digan. Y se lo habían contado antes a Inda que a ti, por lo que se ve. Sí. Y entonces, en ese momento... OK Diario, vaya, que es para publicarlo en OK Diario, ¿no? Sí. Pero es muy representativo de cómo funcionan los medios lo que pasó después, porque en ese momento yo bromeé diciendo, entonces, aquí aceptáis a exdirectores del Mundo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y aquí seguirás y tal. Y luego hubo una llamada de arriba diciendo, no, ese compromiso que tú has lanzado en directo no se va a cumplir y David Jiménez no va a volver. Y no volví. No volví. Llegó un momento que dejaron de llamarme, que, oye, todo el mundo tiene libertad para hacer lo que quiera. Además, yo aprecio a Alsina, creo que es uno de los periodistas buenos que hay en la radio, pero la realidad del ecosistema que hay en España es que esas decisiones no las toman los periodistas. Se toman en los despachos. Y creo que eso refleja muy bien el problema que tenemos en este país, donde, y esto es una frase que está en el director, ¿no? ¿Cuándo se jodió el periodismo? El periodismo se jodió cuando los gestores empezaron a hacer de periodistas y los periodistas empezaron a hacer de gestores.
Y cuando hablamos de gestores estamos hablando de la pasta y del poder político. De los que están arriba. Y que, o sea, lo normal, yo he colaborado, por ejemplo, para el New York Times varios años, para periódicos en Alemania, he publicado en periódicos británicos, o sea, tengo una experiencia, digamos, que puedo comparar. Es impensable que en un diario como el New York Times, que te podrá gustar más o menos, cualquier decisión sea tomada por directivos. Cualquier decisión, digo, editorial, sobre la información. Hay una separación brutal, ¿no? O que un empresario, ¿no? O que Jeff Bezos llame al Washington Post y le diga, oye, te voy a quitar la publicidad si no... Vamos, es que tú esto, que yo lo hablo con compañeros de medios extranjeros, o leen el director y dicen, pero esto es de verdad. No se pueden creer que en España las cosas funcionen así. Pero funcionan de esta manera. ¿Fue el detonante lo de Telefónica y César Alierta, crees, para que te echaran? Había lógicamente un mar de fondo, pero... Sí, hubo un enfrentamiento brutal en cuanto a... Yo tomé la decisión de que el periódico lo iba a hacer yo. A mí me tocó toda la corrupción del Partido Popular, Gürtel y demás. Mis lectores eran de centro-derecha o de derechas, con lo cual tenía un problema, porque yo calzaba una portada de la corrupción del PP. Bueno, yo creo que no sé si son 65 portadas en el año que fui director, abriendo el periódico con la corrupción del PP. Para mí era un problema eso, porque yo sabía que mis lectores se cabreaban y de hecho llamaban cabreados. Oye, no, pégale a los otros. Digo, no, vale, cuando mis periodistas me traigan algo de los otros, también lo publicaremos, no te preocupes, ¿no? Pero sí que hubo una degradación de esa relación entre un medio de comunicación y unos directivos que querían que yo me llevara bien con el poder y algo que para mí iba en contra de la naturaleza propia de un periodista, que es llevarse bien con el poder. Nosotros no nos podemos llevar bien con el poder nunca, es imposible, porque estamos ahí, como decía antes, para vigilarlo. Entonces, el día que el poder está encantadísimo con un periodista, es que no estás haciendo tu trabajo. O como digo yo, ¿no? Oye, un periodista al que no lo han echado nunca de ningún sitio en este país, yo desconfiaría un poco, ¿no? Yo creo que son medallas que uno tiene que colgarse, ¿no? El que te echen de los sitios. Luego publiqué una historia que yo creo que sí que fue la definitiva, ¿no? Que fue el ministro Soria, ministro de Industria de aquella época, había dado una conferencia de prensa negando reiteradamente que tuviera nada que ver con paraísos fiscales. Y un periodista de la redacción se metió en el registro de Jersey y, pagando 50 libras y poniendo el nombre, descubrimos que Soria había tenido su familia, había tenido una empresa en Jersey, un paraíso fiscal. Y recuerdo que recibí, de arriba la llamada típica de ¿estás loco? ¿Nos estás costando? Porque en ese momento el periódico estaba esperando que Soria aprobara el alquiler de una licencia de televisión. Eso iba por industria. Y nos estás costando no sé cuánto dinero y demás. Soria dimitió al día siguiente. Y de hecho me llamó. Y eso es una cosa que siempre me sorprendió, ¿no? Soria me llamó. Yo pensé que era para decirme lo cabreadísimo que estaba, pero no, muy correcto. Me dijo, oye, tú has hecho tu trabajo y la primera entrevista que voy a conceder después de mi dimisión es a tu periódico. Y así fue, ¿no? Fue una cosa sorprendente. Pero la realidad es que después de aquello, un mes después, fui despedido fulminantemente y se inició una batalla legal, ¿no? Porque yo no acepté el despido y fui el primer director de periódico de este país que se acogió a la cláusula de conciencia de la Constitución, que, y esto es muy importante que lo sepan todos los periodistas, nos protege frente a que nadie nos pida hacer algo que va en contra de nuestra ética profesional. Más gente tendría que acogerse. Está en la Constitución española. Y yo me acogí a eso para pedir la nulidad de mi despido. Y hubo una batalla legal importante. Bueno, para los que quieran leer El Director, no voy a contar el desenlace, más allá de que gané.
David, cuéntanos esta historia en la que yo hace, ya que leí el libro unos años, tengo incluso pasajes subrayados, pero al hilo de lo que contabas hay una historia en la que teníais una noticia relacionada con la corrupción del PP, pero creo que luego iba a haber un acto en el que iban a estar, sí, ¿verdad? Directivos de tu periódico, creo que incluso con Mariano Rajoy, iba a coincidir esto es una escena, un pulso que hubo ahí muy llamativo, creo que es muy revelador. Cuéntalo. Es una escena buenísima para la película que vamos a rodar, espero que a finales de año, del director. Porque claro, yo llevaba muy poquito en el periódico y a mí los dueños del periódico me habían dicho, oye, han recibido tu llegada muy contentos porque claro, Pedro J, mira todo lo que, los mensajes de Bárcenas y tal, estaban cabreados con él y creen que esto puede ser una nueva etapa y te quieren conocer y no sé qué, y entonces hay un acto de expansión. Y entonces el presidente de la empresa viene emocionado. He conseguido que vengan, gracias a ti, a que eres una cara nueva y tal, van a venir 7 ministros y Rajoy. Y Rajoy te quiere conocer y tal, y el encuentro se va a producir ahí y tal. Con tan mala hostia, con perdón, que esa mañana, el acto era, creo que era la 1 de la tarde, voy al periódico y me viene un periodista del periódico y me dice, oye, tengo el auto del juez del caso Bárcenas y todos los presidentes del Partido Popular, incluido Rajoy, conocían la caja B del partido. Y digo, no puede ser. O sea, no puede ser que esto me llegue, o sea, en este momento, ¿no? Y entonces yo le dije, podemos guardarlo, aunque sea, no sé, o mañana o la tarde. Bueno, es que nos lo pueden pisar. Hostia, no lo pueden pisar. Para un periodista eso es lo peor que te puede pasar. Y entonces me quedo así pensando y digo, apertura a toda página, ¿sabes? A tope, en la web, abramos a tope. Y según digo eso, me cojo un taxi y me voy al acto. Y yo recuerdo la cara del presidente de Unidad Editorial cuando llegué, las escalinatas. ¿De tu empresa? ¿De la empresa sí, de la Editora del Mundo? Y yo me acerqué a él, pasé a su lado, tenía la cara desencajada y le dije, no podía hacer otra cosa. Y es verdad, no podía hacer otra cosa. O sea, ¿qué hago como periodista? O sea, yo sabía que eso me perjudicaba a mí. O sea, y que era pues otro clavo en el féretro que se iba construyendo para situarme ahí, ¿no? Pero no tenía otra opción. No te puedes llamar periodista, tener una exclusiva de ese calibre y meterla en un cajón. Entonces, vi a Rajoy, dio el discurso inaugural, los ministros, me vino una persona del gabinete de Rajoy. Oye, ¿no podrías al menos ocultarlo o ponerlo más abajo en la web y tal? Y cada 5 minutos me venía alguien a pedirme eso, ¿no? Y cuanto más me lo pedían, más me cabreaba. Y más decía, pues no, por mis cojones que no se va a mover de primera posición, porque yo venía de 20 años como corresponsal, yo había visto a compañeros morir en conflictos, dar la vida por la verdad, y yo no iba a claudicar ante un politiquillo que me venga a mí a decirme cómo tengo que hacer yo el periódico. ¿Por qué? ¿Por el riesgo de perder mi puesto de trabajo? Cuando hay gente en tantos lugares encarcelada por hacer su trabajo. No. Y me negué y hoy, vista la distancia del tiempo, Rajoy se fue sin... Rajoy no te dijo nada, no te dijo ni siquiera... No te dijo sé fuerte ni nada. Te podía haber dicho sé fuerte. Sé fuerte, si se lo aguanta. Dijo a Bárcenas, aguanta. Sé fuerte, hacemos lo que podemos. Mira tú que se lo dijo a Bárcenas, te lo podía haber dicho. Yo lo vi en la distancia. Yo tenía todavía la intención, fíjate lo inocente que era, ¿no? También venía un poco agilipollado en ese sentido, ¿no? De no saber muy bien manejarme en esos mundos, porque había estado 20 años viajando solo por el mundo. Y yo pensé, oye, pues bueno, pues me voy y lo saludo y tal, no sé qué. Y le vi que se marchó y tal, me hizo la cobra y se largó de allí y no hubo encuentro. Igual había partido de fútbol. Sí, a leer el Marca. Pero, quiero decir, al final, visto con la distancia, digo, joder, pues ole tus huevos, ¿no? O sea, creo que eso es lo que tenemos que hacer los periodistas. Y yo me sentiría hoy, delante tuyo y delante de la cámara y delante de la gente que te sigue, pues avergonzado de mí mismo si yo no hubiera publicado esa historia.
que era verdad y que la teníamos nosotros. Entonces, si eso tiene consecuencias como, bueno, que me echaran al año, bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que lo dramático, sabes, que es que te echan. O sea, si se hace un tipo de periodismo así... Yo lo decía pues antes, por lo general... esta es una profesión muy rara, porque tú cuando eres abogado y haces muy bien tu trabajo, te nombran socio del despacho. Y cuando eres médico y eres un cirujano estupendo, pues, oye, terminas siendo el jefe del departamento de cirugía cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Y en el periodismo tú haces bien tu trabajo, sacas exclusivas contra el poder, que es lo que tenemos que hacer, y te echan, ¿no? Y yo cuando voy a las facultades de periodismo, pues se lo explico así a los estudiantes, que por cierto, me encanta que el director esté en todas las facultades de periodismo, una de las cosas que más orgulloso me hace sentir. Pero yo les digo, mira, para caer bien, si es lo que queréis, una profesión donde el público, el cliente esté siempre contento, pues monta una pastelería o una tienda de dulces y la gente sale encantada. Si haces periodismo, vas a cabrear a gente y vas a cabrear a gente importante que va a intentar que no hagas tu trabajo. Y nuestra obligación es, a pesar de esos obstáculos, intentar hacerlo. Y si no, no te llames periodista, eres otra cosa, ¿no? Y si estamos en un país como España, donde dentro de los muchos defectos que tiene, un periodista no pierde la vida ni la libertad por hacer su trabajo, tenemos una obligación moral con respecto a los que sí están perdiendo su vida por denunciar el narcotráfico, por ejemplo, en México, o los periodistas que están encarcelados en China. Tenemos la obligación de dar un paso al frente y contar la verdad. No sé, 3, 4, 2, 5, lo que quieras, pautas que dirías de forma muy escueta, que podrían hacer mejor el oficio del periodismo, a modo de casi, si quieres, de conclusión. Y luego te voy a pedir una de agilidad mental sobre una serie de nombres, donde va a ir incluido Florentino Pérez, porque he prometido que te iba a preguntar un poco más del palco del Bernabéu. Pero en plan propositivo, para que no digan que yo creo que ha habido bastantes propuestas ya a lo largo de la entrevista, Pero bueno, sí, a mí me gusta ¿qué se podría hacer para mejorar? No, pero me gusta que me preguntes esto, ¿no? Porque la parte fácil es evidentemente criticar. Y los periodistas eso se nos da muy bien, es la parte fácil. Pero ¿cómo solucionamos, no? Y de hecho en el director hay propuestas de solución. Yo creo que tenemos que dar un paso al frente. O sea, yo creo que no podemos seguir tolerando la falta de respeto absoluta del poder hacia el periodismo. Cuando Vox veta a compañeros a un meeting, todos los periodistas de ese meeting se tienen que largar. Es muy importante enviar el mensaje, da igual que sean de una orientación u otra. No aceptamos que los partidos políticos nos veten a ninguno de los que estamos ejerciendo nuestro trabajo. Códigos éticos. Tenemos que establecer códigos éticos. Yo estoy totalmente en contra de que los gobiernos nos regulen. Tenemos que regularnos nosotros. Yo estoy convencido de que nos iría mucho mejor si nos colegiáramos y esto que digo cabrea a muchos compañeros y a lo mejor incluso tú no estás de acuerdo. Un médico que comete negligencias pierde su licencia para ejercer. Un abogado puede perder su licencia. Un arquitecto que construye algo de una manera negligente y eso se cae abajo, puede perder su licencia. Un periodista puede mentir, ser condenado por los jueces, quedar demostrado que ha mentido adrede y no tiene ninguna consecuencia. Creo que los propios periodistas tenemos que encontrar mecanismos para autorregularnos y censurar y sacar de nuestra profesión a aquellos que incumplen los mínimos principios del periodismo. Y a lo mejor te digo, a lo mejor esa persona va a seguir escribiendo, porque no le vamos a impedir que escriba. Pero sí podemos evitar que gente que no debe estar acreditada en el Congreso lo esté. Sí podemos evitar que haya gente que publique en medios, una vez demostrado que tienen una historia de falsedades y de mentiras. O gente que ha participado en partidos políticos y luego... No, tenemos que fijar unas reglas y decirle a los ciudadanos, oye, este es nuestro código ético y lo estamos cumpliendo. Este caso del que se está hablando mucho, de este tipo de
personas, vamos a llamarlo así, porque personas son, que con un micrófono están yendo a actos, en Dongo, Vitoquiles, ha habido casos en los cuales se ha hablado porque ha habido incluso situaciones muy llamativas, incluso de pues, micrófonos en la cara, micrófonos que se lanzan, situaciones pues, bueno, violentas. ¿Qué te parece este tipo de personas? Es que eso no es periodismo. Es que, vamos a ver, antes lo decía, ¿no? Si tú trabajas para un partido concreto o una ideología o una opción de estas que están en constante pelea en España, estás entregando tu condición de periodista, que en teoría es independiente. Pero tú no puedes ir por la calle acosando a la gente que no quiere hablar. Tú puedes, por supuesto, ir a una persona que está en la calle pública y preguntarle, oye, ¿quieres hacer declaraciones? Y tal. En el momento en que esa persona te dice que no, tiene derecho a no hacer declaraciones y a que nosotros no la molestemos. No podemos estar persiguiendo a la gente con un micrófono por la calle cuando ya ha insistido en que no quiere participar. Está en su derecho de no hablar también. Entonces, yo veo actitudes que no se corresponden con el decoro mínimo de un periodista. Y yo creo que eso son los propios periodistas los que lo tenemos que censurar. Veo también, por ejemplo, ¿no? A otros periodistas que están haciendo directos en las calles y ahora se ha puesto de moda escupirlos, insultarlos, zarandearlos, y eso no tiene consecuencias. Hay que endurecer las leyes que protejan a los periodistas que sí ejercen el periodismo y hay que regular el periodismo para que aquellos que no hacen periodismo dejen de hacerlo o por lo menos no lo hagan en lugares donde hay que acreditarlos. Bueno, o sea, luego, ¿cuál es el problema aquí? ¿Quién decide qué periodistas hacen su trabajo y cuáles no? Esto es muy complicado, porque luego cada uno tiene sus preferencias y tal. Yo soy partidario de un comité disciplinario en un colegio de periodistas, por ejemplo, formado por periodistas veteranos de prestigio ya jubilados que no tengan ningún interés en los medios, que puedan crear ese comité disciplinario y decidir, en ciertos casos, retirar las acreditaciones periodísticas o por lo menos públicamente decir, esta persona no representa el periodismo y para nosotros no lo es. Luego que haga lo que le dé la gana. Pero por lo menos habrá quedado claro que no cumple con los mínimos éticos de la profesión. Pero tenemos que empezar a señalar a aquellos que están manchando la reputación de todos. Has titulado muchas veces, con lo cual te pido un titular, algo escueto, con esta serie de nombres que te voy a plantear. ¿Te parece? Relacionado con la política, con el periodismo, con la actualidad. ¿Vale? Incluso puedes utilizar el pasapalabra, ¿eh? Aquí no se obliga, aquí no vamos a forzarte a que respondas, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues habíamos dicho, por ejemplo, Florentino Pérez. La persona más poderosa de España. Pedro Sánchez. Creo que Pedro Sánchez es un político que ha desperdiciado su talento al no haberse puesto a sí mismo freno. ¿Por qué? Yo tenía muchas esperanzas en una cosa en Pedro Sánchez, y es una cosa que prometió. Él prometió una regeneración democrática. Creo que no ha cumplido esa parte. Antes he dicho, creo que ha hecho cosas bien, o sea, teniendo una situación dificilísima. Es una persona que no se arruga, que toma decisiones. Pero creo que cuando se ha sentido atacado, y es verdad que está siendo atacado y no siempre de manera limpia, él tenía dos opciones. Una, regeneración democrática, hacer las instituciones del país más independientes, aunque eso le iba a perjudicar, estoy de acuerdo que le iba a perjudicar, o parasitar esas instituciones, quitarles neutralidad, defenderse utilizando muchas veces instituciones que no son suyas, que son de todos. Pon algunos ejemplos porque mucha gente puede estar viéndolo y no sabe exactamente a qué te refieres. Vamos a ver, yo creo que jamás un político puede nombrar
fiscal general de Estado a alguien que se ha sentado justo antes en su cargo como ministro en el gobierno. Yo creo que una institución pública como el CIS, que la pagamos todos, no puede estar en manos de un militante del partido o alguien que está claramente a favor de un bando. O sea, yo creo que las instituciones de todos tienen que estar en las manos más profesionales, no las de los partidos. Sánchez no ha inventado nada de esto, que es una de las cosas que me sorprenden, ¿no? Oye, Sánchez ha hecho... Ya, el PP montó una policía paralela desde el Ministerio del Interior para atacar a sus enemigos políticos. Es decir, nombró al frente de Radio Televisión Española a un tipo, que hoy está en Telemadrid, por cierto, al frente de Telemadrid, que cobró sobresueldos del Partido Popular. Es decir, me hace gracia porque hay veces que parece que Sánchez ha inventado yo creo que, no sé si llamarlo un ataque, pero sí un deterioro de la institucionalidad en España. Y yo quise creer su promesa de que él iba a acabar con eso. Y creo que no lo ha hecho. Y creo que es un político que no tiene escrúpulos a la hora de utilizar todos los resortes del Estado también en su favor. Y a mí eso no me gusta. Y no me sirve de excusa que lo hayan hecho los anteriores, porque tú llegaste para no hacerlo. Y algunos nombramientos en el Tribunal Constitucional también. No puede sentarse en el Tribunal Constitucional un juez que ha sido parte de tu gobierno. No puede ser. Es que no... Tiene que haber una limpieza, una separación, una neutralidad de esas instituciones. Y entre unos y otros la están quitando. Están despojando de lo que es el servicio independiente de esas instituciones. Entonces, a mí me gustaría que fuera un presidente más reformista en ese sentido y que esa regeneración democrática que ha anunciado tuviera lugar y que no anuncie que le va a dar 165 millones a los medios para digitalizarse. ¿Realmente medios que en el año 2025 no se han digitalizado lo que necesitan es dinero del Estado? ¿No hay otras cosas en las que gastarlo? Y luego es también, sin llegar a lo que fue el PP de Rajoy, es una persona intervencionista en los medios también. Entonces, no me sirve de excusa. Ni me están atacando de manera implacable, ni los otros ya lo hacían, porque no lo voy a hacer yo. Creo que esa es quizá la mayor... Sé que hay otras personas que le critican por otras muchas cosas. Para mí, en eso es una de las cosas en las que ha fallado, ¿no? Entonces, ya digo que hay otras cosas. Salario mínimo, la manera en la que lo ha subido, oye, totalmente a favor. Imaginemos ahora que el salario del 2018, que debía de estar en 700, fuera el salario mínimo con la subida de todo que hemos tenido, ¿no? Bueno, la reforma laboral creo que evidentemente ha funcionado y los datos de paro así lo demuestran. En la economía, pues claramente hay cosas que están yendo bien. O sea, yo cuando oigo a la gente hablar de Pedro Sánchez como si fuera el demonio, digo, no. Pero tampoco estoy en el bando de los cheerleaders, que defienden absolutamente todo lo que hace Sánchez. ¿Por qué no? Porque hay cosas que creo que ha hecho mal y otras que no ha hecho y que debería hacer. A mí me gustaría que impulsara de verdad una regeneración democrática de este país. Porque cuando él no esté, ese sería su legado. Si él deteriora ahora las instituciones, el que venga detrás de él va a tener todo el campo abierto para hacer todavía más, para cometer más abusos de poder. Entonces, refuerza al sistema judicial, refuerza a los medios públicos y al periodismo que sirve a los ciudadanos, sufragado por todos los ciudadanos. La Fiscalía General del Estado, instituciones como el CIS que son de todos. Ponme a un sociólogo que sea el mejor en su campo, no me pongas a alguien de tu partido. Y eso, desgraciadamente, no hay un solo político en este país que lo haya entendido. Alberto Núñez Feijóo.
La nada. ¿Por qué? Porque es vacío, no tiene... o sea, yo todavía no sé cuál es su proyecto para España. O sea, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer o sea, le veo criticar mucho lo que hace Sánchez. Yo estoy a favor de la posición lo más combativa posible, es parte del sistema democrático. Pero ¿cuál es tu propuesta de país? La nada. Para mí, yo no he escuchado, y yo atiendo a los medios y entiendo su discurso, y no sé qué país quiere. O sea, no tengo muy claro cómo va a solucionar. Sí, la vivienda, por ejemplo. Bueno, Sánchez no la ha solucionado, pero ¿cuál es el plan, no? Sí, le he visto que ha hecho declaraciones y cosas que quiere hacer, pero todos sabemos que eso no es un plan que vaya a cambiar la situación. Hablando otra vez de Sánchez. La vivienda. Para mí, uno de sus grandes fracasos. La manera en la que los jóvenes... hablaba de que el salario mínimo ha subido y eso me parece que es buenísimo y lo ha empujado y está genial. Pero los salarios y la precariedad de los jóvenes me parece terrible, ¿no? El que tanto talento se tenga que ir de este país. Bueno, entiendo que no es fácil, pero volviendo a Feijóo, me parece la nada. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz... Y no sé si quieres de paso comentar lo que está pasando en el espectro a la izquierda del PSOE, entre Sumar, Podemos, pero bueno, arranca por Yolanda Díaz. La izquierda es como un constante favor a la derecha. Es decir, ¿cómo se pueden pelear tanto? Eso es una cosa que siempre me sorprende, ¿no? Porque cuando les oyes hablar, parece que en los principios de lo que quieren hacer se parece mucho. Y luego a la hora de manejarse en el poder y de compartir ese poder, están siempre peleándose. Y ellos mismos se debilitan, y debilitan esas causas que dicen defender. Entonces, yo creo que en el caso de Yolanda, tuvo una oportunidad de consolidar un movimiento político y no ha sabido hacerlo. O sea, no sé si estará a tiempo de recuperar, pero lo veo difícil. Pero en la izquierda en general, lo que veo sobre todo es que es una fractura y es unas rencillas muchas veces infantiles, ¿no? Y egos muy fuertes, ¿no? Empezando por el de Pablo Iglesias. O sea, el ego se ha comido gran parte de ese proyecto. ¿Crees ahora mismo, tal y como está el panorama, que la gente que está disgustada o desencantada con la política lo es por la gestión de los propios políticos, lo es porque las corrientes ya vienen incluso por lo que está pasando en el ámbito internacional, por ese descrédito de la política, lo que está pasando muy relacionado también con ese auge de dirigentes como Donald Trump? Es decir, ¿crees que es un contexto internacional? Hay un giro, y también si le ves el peligro, que al menos yo sí le veo, porque al final política es todo, otra cosa es cómo se deja la política, ¿no? Hay un giro global hacia la derecha clarísimo y además especialmente entre la gente joven. Y si uno ve la Unión Europea, por ejemplo, los gobiernos de izquierda han ido cayendo. Pedro Sánchez es casi un superviviente. Creo que es uno de los 4, creo que son 4, entre 27 gobiernos que quedan de izquierdas. O sea, la derecha, ahora en Alemania, va a volver a ganar. Y está muy bien decir eso de qué horror Trump, ¿no? Qué horror Vox, qué horror no sé qué. Pero no se debería preguntar a la izquierda cómo es posible que esa gente, muchas veces disparatada, se imponga en el relato a la izquierda. ¿Dónde está la autocrítica de lo que la izquierda ha hecho mal? ¿Ha sabido la izquierda resolver los grandes problemas de nuestro tiempo? Desigualdad ha aumentado, cuando han gobernado, digo, O sea, si tú eres un partido de izquierdas, te dan la oportunidad de gobernar y tus principales banderas, que son la vivienda, por ejemplo, o la igualdad, no se cumplen,
pues hay un desencanto de la gente, evidentemente. Y luego sí, te quedas en peleas, en cosas que la gente a lo mejor no son relevantes para la gente. Y te has estado centrando en temas que a lo mejor te han desviado de lo realmente importante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se está hundiendo la izquierda en Occidente? Sobre todo es una cuestión occidental, porque luego es verdad que tú te vas a Latinoamérica y, bueno, hay varios gobiernos de izquierda, Colombia, Chile, o sea, México, o sea, quiero decir, ahí aguanta la izquierda. Pero en Europa, en Estados Unidos, ahora va a caer también Canadá, donde el primer... Quiero decir, algo tiene que estar haciendo mal la izquierda para que esto ocurra. Más allá de culpar a los otros y decir que es que la desinformación, la mentira... Sí, o sea, los Trump y compañía son muy hábiles en la mentira, pero eso no explica, solo eso no explica la desafección que tiene. En los años 60, 80, 90, te voy hasta los 2000, la gente joven, para ser cool tenía que ser de izquierdas. O sea, era raro. Luego mucha gente se hacía mayor y se volvía más conservadora, pero mayoritariamente la gente joven era de izquierdas. ¿Por qué a la gente joven ahora parece que lo cool para ellos es ser de derechas? Más allá de youtubers que promocionen unas ideas u otras, hay una desafección, hay una respuesta a la impotencia de decir, bueno, es que no me han solucionado los problemas, es que no hablan de... sí, lo hablan y lo repiten, pero ¿dónde están las soluciones? ¿Crees que un dirigente como Abascal las va a solucionar, esas cuestiones? Bueno, Abascal, si Feijóo es la nada, Abascal ya es, o sea... Yo es que creo que una de las fortunas que ha tenido España es tener a una extrema derecha liderada por alguien tan rematadamente malo como político como Abascal. Porque alguien que hubiera sido un populista que comunicara bien y que supiera cómo traerse a las masas, en este momento sería mucho más peligroso. Y Abascal ha demostrado que políticamente es muy inepto, en el sentido de que ha depurado su partido de aquellos que podían mantener un discurso, sí, de derechas, pero no tan... Pues, se ha arrojado al lado Orbán, digamos, de la derecha populista europea, y yo creo que... Pero, y aún así, el otro día veía una encuesta y entre la gente joven, pues si no era el partido más votado, estaba ahí. Hay algo, también en España, de mucha gente joven, que por lo que sea, se siente atraída por esos discursos. Me contabas antes incluso que comentarios por tú hablar de la dictadura, te decían, bueno, rojo por cuestionar la dictadura. ¿Qué está pasando ahí? Es que está tan absurdo que, claro, tú publico un vídeo en el canal del director en YouTube, ¿no? Y es la pregunta, ¿vivíamos mejor con Franco? Y desmonto todos los disparates que se dicen del hacedor de pantanos, que para mucha gente joven, yo no sé por qué, yo había visto una encuesta en la que decían que el 36%, creo recordar, hablo de memoria, de los menores de 40 años, preferían un régimen autoritario a una democracia. Y cuando se emite el vídeo de Franco, me encuentro pues borrando mensajes de gente joven que dice, por supuesto se vivía mejor con Franco, la democracia es una puta mierda. No. Entonces, claro, yo intentaba entender la frustración de esa gente, la ignorancia de dónde viene, ¿no?, que enseñan en las escuelas, ¿no? Pero es difícil combatir mitos, ¿no? Leyendas, fantasías. Te va mal, por lo que sea, y entonces automáticamente tú te vas al pasado a buscar algún referente. Pero claro, búscame un dictador que no fuera una cosa tan mediocre y ridícula como Franco.
que es que le oyes hablar... Mejor ningún dictador. Mejor ninguno, pero me sorprende porque ha habido dictadores que eran grandes comunicadores y que, siendo todo lo terribles que eran, tenían esa capacidad, ¿no?, de embaucar a la gente. Pero Franco, o sea, yo es que tú te metes en YouTube, ves un discurso de Franco y te dan ganas de reírte a veces, dentro de lo serio que fue que tuviera este país sometido durante 40 años. Lo peor no es encima lo que decía, lo peor es lo que hacía. Lo que hacía, pero era un tipo cómico en su mediocridad. O sea, era un tío ridículo en muchos aspectos. Entonces, claro... A veces los peores son los acomplejados, David. O sea, ¿cómo es posible que alguien, ante una crítica a Franco, te diga, ya está el comunista o ya está? ¿De verdad? O sea, hemos llegado al punto del disparate de que si tú criticas a un dictador, eres, ¿sabes?, fan de Mao Zedong en China. Quiero decir, es que nos hemos vuelto locos un poco, ¿no? Y no os hablo de unas pocas personas. En Internet, en Twitter, llamado X ahora, me pasa constantemente que cualquier cosa que digas es, ¿no? O sea, una defensa del autoritarismo. O sea, ¿cómo es posible que alguien vea en Trump a alguien que defiende la libertad? Porque esta es una de las cosas más increíbles que le ha pasado a la izquierda. Que la derecha le ha robado la bandera de la libertad. El otro, Milei, ¿no?, estafador de criptomonedas y tal. O sea, su campaña ha sido la libertad, carajo, y dices, pero... ¿Y la de Ayuso? Libertad, comunismo... O sea, digo, realmente, ¿cómo puede nadie... O sea, yo, entendiendo la desafección, la decepción que puede tener mucha gente hacia gobiernos de izquierda que no han hecho bien su trabajo, me llama mucho la atención que alguien pueda comprar este disparate de que un tipo como Trump es el defensor de la libertad, cuando claramente está dinamitando las instituciones democráticas estadounidenses desde dentro. Y espérate que no lo consiga. El primer mandato no lo consiguió. Y ahora empiezo a pensar que aquí a lo mejor lo consigue. A modo de conclusión y casi a modo de terapia, no sé si te ha ocurrido más de una vez decir, cansado ya del periodismo, cansado ya de esto, un volantazo, un cambio de vida. No sé si alguna vez te ha ocurrido esto y ¿a qué te has agarrado para seguir en el periodismo y en el periodismo en España? Y terminamos con esto. Sí que hay días que uno se levanta y dice, ¿para qué? ¿No? Y sin embargo, después me voy a una facultad de periodismo donde se han leído el director y veo a chavales jóvenes que tienen ganas de cambiar las cosas y hacerlo mejor de lo que ha hecho mi generación y la de mis mayores. Yo creo que de mi madre heredé un gran sentido de la justicia, ¿no? Y yo no puedo callarme cuando veo una injusticia. Y me puedo equivocar, y me equivoco a menudo. Pero al revés, me ocurre que cuanto más disparatado se vuelve el mundo, cuanto más avanza el odio, la desinformación, la intolerancia, la idea de enfrentarnos constantemente, más fuerza recibo para decir, no me da la gana de aceptarlo. Yo creo que he sido siempre muy inconformista, ¿no? Y digo, yo voy a pelear por esto. Entonces, yo creo que ahora mismo la mentira está ganando. Pero no es que esté ganando, es que está ganando por goleada. Y ante ese hecho fácilmente comprobable de que la mentira está ganando y por eso están llegando al poder tipos como Trump, y en Europa lo que estamos viviendo, tenemos dos opciones. Resignarnos, decir, bueno, pues oye, dejemos que la mentira gane. O pelear. Y yo no concibo otra manera que seguir peleando y seguir intentando contar la verdad. Ya digo, equivocándome a veces, pero por lo menos mucha gente me dice, no, vete de X, no vayas a este programa o a este otro. Y digo, ¿por qué? Digo, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a que
una voz que yo creo, la mía, moderada en temas como la migración, ¿no? Porque yo he estado muchas veces en los sitios de donde vienen. Alguien que cree que el medio ambiente, que vivimos una crisis climática, alguien que cree, como creo yo, en la igualdad, en la tolerancia, que la gente pueda hacer lo que quiera con su vida sentimental, sexual, o sea, todos los principios básicos de la Declaración de los Derechos Humanos, que es uno de los mejores textos que se ha escrito jamás y que recomiendo a todo el mundo que lo repase. Yo lo repaso cada cierto tiempo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a todo eso que hemos conseguido? ¿A las conquistas que logramos y decimos, ¿no?, que se las lleven delante de nuestras narices y no vamos a hacer absolutamente nada? Pues no, y eso me da fuerza. Me da fuerza para seguir contando lo que creo que hay que contar, para no callarme, para pagar las consecuencias cuando las tengo que pagar, de meterme en algún que otro lío, porque la alternativa de la rendición me parece que no vale. Y a mí me preocupa mucho el mundo al que vamos. Yo llevo 30 años haciendo periodismo. Nunca había estado más preocupado, nunca había visto más intolerancia, más racismo, más violencia contra los que no tienen voz. Nunca había visto una emergencia del autoritarismo en supuestas democracias asentadas, que tenían sus defectos, sí, pero ahora es que ya estamos planteándonos la posibilidad de que caigan en el lado del autoritarismo. Y probablemente lo que yo puedo hacer es mínimo, al final que somos, ¿no? Pues no puedes hacer gran cosa, pero lo que puedo hacer, si yo puedo convencer en mi canal de YouTube a un número determinado de jóvenes de que el discurso del odio, del racismo, de la intolerancia, favorable al autoritarismo, está mal, pues lo voy a seguir intentando. Y si hay unos pocos a los que consigo convencer de que la libertad, la igualdad, la tolerancia al que es diferente, la empatía hacia el que está en una situación difícil, que son principios que merece la pena defender, pues lo voy a seguir haciendo. Entre otros sitios en tu canal. Y animamos aquí de paso también a que se unan a tu canal también, al tuyo, que tienes el tuyo. Ahí estamos. David Jiménez, el director. No vayáis haciéndole la competencia espero que me al invites, gran pintora. Espero que me invites algún pues día. Esto tiene que ser correspondido. Claro, hombre. O sea, que lo haremos. Va a ser un intercambio. David, muchas gracias por ser tan valiente y por seguir ahí. Porque haya gente como tú. Gracias. Un placer. Gracias.